tu inicio de jefe de equipo es más aburrido. Yo tengo que... No, loco, yo primero me voy a tomar un café primero con Flavio Briatore o con Freddy Vasseur para ver qué estrategia van a usar. Del mundo, pero sabe lo que es ganar. Está en Ferrari. Le vas a quitar a Charles Leclerc a Ferrari. Está aquí. Okay. O sea, básicamente lo están haciendo por interés. Te van a matar. Sí. Los virtualeros te van a matar. Sí, claro, es billete, no, está papá. bien, es tu oportunidad, es tu opción. Está bien. No estamos tan profundos, con cada episodio crecemos y luchamos. Ciberseguridad, no estamos solos en nuestro virtual safety. Escucha nuestra voz, protegiéndote siempre. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si fueras el jefe de un equipo de Fórmula 1? Te tocaría tomar decisiones bastante importantes, pero imagínate esto. Te despiertas y de repente tienes que escoger tu pareja de pilotos, tienes que trabajar sobre el vehículo que va a salir este año a pista. ¿Qué decisión tomarías? Quédate en este video para que veas la decisión que tomaríamos cada uno de nosotros. Bienvenidos a un episodio más de Virtual Safety Podcast. El día de hoy, como ya lo hemos comentado al inicio, vamos a hablar de los jefes de equipo. Pero queremos dar un enfoque de qué harías tú, quien nos ves, si eres el jefe o si tendrías la oportunidad de por un día ser el jefe de equipo. Para esto lo voy a conversar como siempre con mi compañero Iván. Iván, vamos a ver, imagínate tú, despiertas mañana y te das cuenta de que eres el jefe del equipo de tu preferencia. ¿Cuál sería la primera decisión que tú tomarías? Hola virtualeros, ¿cómo están? Loy. No, hermano, primero que nada, sería millonario, loco. Millonario. Pero si no has cobrado, pero es que no has cobrado, ya va. Estás en tu primer día de trabajo. No loco. Ha llegado el cheque. Aquí no se cobra por adelantado, amigo mío. Aquí tienes que demostrar. Demuestra primero para que puedas cobrar tu primer sueldo, no inventes. no van a contratar a uno que no tenga plata, así que sí o sí, para llegar a ese punto tienes que tener plata, porque para llegar a ser jefe de equipo primero tuviste que ser mecánico o un barrendero, mecánico, limpiapiezas, ingeniero, de todo antes de llegar a esa posición. Exacto. Así que tienes que recorrer mucho camino y bueno, ahí tienes que tener plata, sí o sí. Exactamente. Pero nada, tu pregunta es bastante curiosa, porque todos los virtualeros o personas que son fanáticas a este mundo siempre nos preguntamos de qué pasaría si nosotros fuéramos jefe de equipo y estratega principal de todo lo que es el mundo de la Fórmula 1. Oye, es que es impresionante. Imagínate estar en los zapatos de un Toto Wolff, los zapatos de Freddy Vasseur o nada más y nada menos que de un Christian Horner, como ha sobrevivido a una temporada como lo que fue la 2024 con tantos ataques y tanto llamado de atención que recibió él de la mala forma, y cómo superar todo eso y no transmitirle esa negatividad al equipo, ¿no? Que es lo que más me gusta de este mundo de la Fórmula 1, que todos estos profesionales, como te lo digo, puede ser desde la persona que está limpiando las piezas hasta llegar al jefe de equipo, tienen que tener una concentración, excelsa para poder llegar a la gloria. Claro, pero ¿tú cómo te verías? Pero por también? ejemplo, yo lo primero que haría una vez, primero es creérmelo, ¿no? Primero es llegar a la oficina y decir, wow, soy el jefe de equipo de Cadillac, de Red Bull, de Aston Martin. Primero creérmelo, ¿no? Tomarme un café y luego me sentaría y... Pero ese café, ¿con quién sería? Es que ese café, ¿con quién sería? Ahí está el problema, porque claro, es que yo me lo tomaría primero, no sé, me reuniría con el equipo de fábrica en general, con todo el equipo, para la presentación, básicamente pues para darme a conocer, y luego me sentaría con los ingenieros para estudiar el vehículo que va a salir a pista, para ver qué llevamos, qué vehículo tenemos. Acuérdate que esto es por un día, entonces tienes la oportunidad de ser jefe de equipo por un día. Tienes 8 o 9 horas de trabajo. En esas 9 horas tienes que aprovecharlas al máximo, Iván. Entonces tienes que sentarte. Yo aprovecharía obviamente de conocer a los pilotos, de reunirme con ellos,
tratar de entender también qué hacen ellos en su día a día, cómo se preparan físicamente, mentalmente y todo el tema, los simuladores, conocería la fábrica, me sentaría con cada uno, bueno, no con cada uno porque es imposible, pero me reuniría un poco con, digamos, los jefes de equipo más, los ingenieros más importantes del equipo para determinar qué es lo que vamos a hacer y qué carro tenemos y cómo están en el túnel de viento, cómo se ve el vehículo. Eso es lo que yo haría como primer día de jefe de equipo, o al menos en los primeros minutos de jefe de equipo. No sé tú qué prefieres hacer. Tu inicio de jefe de equipo es más aburrido. Yo tengo que... No, loco, yo primero me voy a tomar un café primero con Flavio Briatore o con Freddy Vasseur para ver qué estrategia van a usar. O hasta con el mismo Christian Horner para ver qué le podemos sacar de información. Loco, cada vez que uno ve cuando están así los periodistas o están enfocando cualquier información de la Fórmula 1, lo primero que tú ves a los jefes de equipos tomándose un café ahí en el hospital. Claro, pero escúchame algo. Y no creo que te hagan hablando no creo que te hagan hablando de lo que hicieron la semana pasada o si vieron una película tal en cualquier tipo de plataforma. Pero escúchame algo, es que lo que están hablando ahí es para ver quién sirve de qué. No te puedes sentar con Christian Horner. ¿Acaso Christian Horner tú eres Christian Horner en ese momento? Entonces, si te vas a sentar con Christian Horner, ¿a qué te vas a sentar con él? Christian Horner ese día no va a ir a trabajar. Ese cargo lo tienes tú. Christian Horner está en su casa con su esposa grabando parte de la serie de Netflix. Tú estás en la fábrica, el trabajo es tuyo. Christian Horner no te va ni a contestar el teléfono. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú en la fábrica? No. Él no va a ir a ese día a la fábrica porque estás tú. Lo que pasa es que ser un jefe de equipo es ya más que todo estar ahí atento a lo que puede estar haciendo la competencia y estar aplicándola también lo que puedas hacer en tu mismo equipo, ¿no? Por eso es que te digo jocosamente de tomarse un café con la competencia. Yo he visto por lo menos a Toto Wolff tomando café varias veces con Freddy Vasseur, hablando de todo lo que puede ocurrir o no ocurrir. Y también ponerse de acuerdo del reglamento que puedes caer o no bien en lo que va o lo que va a ser ese fin de semana de carrera. Pero ese es como que el inicio nada más. Obviamente lo básico sería reunirnos con los pilotos, ver qué estrategia con mi cuerpo de estrategas vamos a utilizar para la carrera dependiendo de qué posición terminamos en la pole position. Y así ejecutar ya ese trabajo del único día que puedes tener como jefe de equipo. Claro, porque ahora fíjate. Si va a ser un solo día, tiene que ser el día de carrera, ¿no? Porque no va a ser el día de que vas a iniciar yéndote a la fábrica porque la carrera va a ser en China. No puedes iniciar en la fábrica, ¿me entiendes? Suponiendo que a eso iba. Suponiendo de que tu primer día es en fábrica, pero ahora te la pongo más difícil. ¿Qué pasa si el primer día o el único día que te dan a ti la oportunidad de ser jefe de equipo es el día de carrera, el día domingo? Estás en el gran premio de tu preferencia, Silverstone, Brasil, el que tú quieras, Mónaco. Y te toca a ti ser el jefe de equipo ese día porque, no sé, Christian Horner se enfermó y no puede estar en el circuito, tiene que estar en el hotel y pues te tocó a ti ser el jefe de equipo ese día. ¿Cómo haces tú? ¿Qué decisiones tomas? Yo, si soy el de Ferrari, le meto 2 cachetadas al de la estrategia, para empezar por ahí. Y le digo, me haces el favor y hoy te me comportas. Hoy no quiero estupideces, hoy no quiero errores en las estrategias. Me haces el favor. Eso es lo primero que yo haría si soy el de Ferrari, por ejemplo. Porque como Ferrari siempre está en las estrategias, siempre mete la pata. Yo, si estuviera en Red Bull, Hannah Smith, ¿a quién pongo a ganar? Obviamente me va a decir Max, ¿no? Pero esa pregunta es bastante obvia, ¿no? Hannah Smith ya tengo que confiar 100% porque hasta ahora ha sido la estratega más sólida de todo el circo de la Fórmula 1. ¿Qué te puedo decir? Vamos a jugar con las estrategias. Si Max va a salir de quinto lugar, ¿qué podemos hacer para que llegue al podio o a ganar la carrera? Y transferirle esa información obviamente a los pilotos. Cada uno de los pilotos en la mañana hacen un test de reconocimiento en sus oficinas y estudian todas las estrategias que van a hacer de forma grupal y después de forma individual, porque cada quien, obviamente si con tu compañero de equipo son también rivales y no pueden estar al 100% con la estrategia y
igualada, pues. Y hacer esa comunicación con los ingenieros de cada uno de esos pilotos. Claro. A ver, a mí me gustaría, si me toca, si me dan la oportunidad de ser jefe de equipo un día domingo de carrera, yo lo primero que haría sería reunirme obviamente con los estrategas y con los pilotos para determinar la estrategia a utilizar con cada uno de ellos dependiendo del lugar en el que salgan, ¿no? Si estamos a mitad de tabla, si estamos en la primera, segunda fila de partida, si estamos de último, si alguno sale de pits, que ahora ha cambiado la regla. Y si algún piloto va a salir de pits, pues tiene igual que salir y hacer el calentamiento de neumáticos con el resto de pilotos, y ya luego, en vez de alinearse al final de la parrilla, que también lo puede hacer según lo que establece el reglamento, puede irse a la línea de pits y pues esperar allí a que se dé la partida. Entonces todo eso son decisiones que tú tienes que tomar siendo jefe de equipo. Y luego me imagino yo lo que serían los nervios, ¿no? Estar allí en el pit lane, viendo la carrera, escuchando las conversaciones por radio con los ingenieros, interviniendo incluso tú en la radio, como hace Cristian, como hace Toto, como hacen, digamos, la mayoría de los jefes de equipo. Frederick Vasseur no suele intervenir mucho en la radio así durante la carrera, pero Toto sí que lo hace, y Christian Horner también lo suele hacer mucho. Entonces sería muy muy interesante poder estar allí. Sí, lo que pasa es que al momento de los jefes de equipo muy poco intervienen en la radio, porque ya eso se lo dedican a los ingenieros de cada uno de los pilotos. Pero siendo jefe de equipo, la manera de intervenir es un ejemplo de dar un poco más de ánimo, de que el jefe te está hablando, ¿ok? En dado caso de que tenga un bajón o te estés haciendo una mala carrera, y poder subir y hacer bien tu juego, pues. Y ahí es donde pueden intervenir unos que otros de los jefes de equipo. Por lo menos McLaren a veces tiene una confusión, porque vemos por un lado a Zak Brown y por otro vemos a Andrea Stella. Ajá, ¿quién es el jefe de equipo de ahí? Uno se queda así como que, miércoles, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es quién? No, Andrea Stella. Y sabemos que Zak Brown... claro, Andrea Stella. Zak Brown es el jefe de equipo de la parte, un estilo de Toto Wolff. Es como que él maneja todo el englobado y la organización de McLaren, Fórmula 1 Teams, mientras que Andrea Stella es como que el jefe de equipo dentro de la carrera. ¿Okay? Cada uno tiene un juego totalmente diferente, pero a la vez van hacia un mismo fin. Sí, porque cada equipo tiene su estructura. Eso dependiendo también de cómo está la estructura del equipo. Virtualeros, si les está gustando el episodio, recuerden suscribirse, recuerden darle like y comenten ustedes qué harían ustedes si tienen la oportunidad de ser jefes de equipo por un día. ¿Qué harían? Nosotros vamos a estar pendientes. Es muy interesante poder escuchar lo que ustedes, o poder leer lo que ustedes van a escribir allí. Así que los invitamos a que dejen su comentario, que nosotros estaremos atentos leyéndolo. Y el comentario pues más interesante seguramente lo estaremos comentando en nuestro próximo video. Iván. Sí, es que me gustaría leer a los virtualeros diciendo cómo serían sus tipos de estrategia. Claro, de eso se trata, que ellos opinen también y digan qué harían, si están de acuerdo con nosotros, si no están de acuerdo. Eso todo es válido, aquí todo se vale. Por lo menos me gustaría hacer una pregunta y dejarla en el aire de qué jefe de equipo que está actualmente hoy en la parrilla. Me gustaría que los virtualeros dejarán en sus comentarios qué jefe de equipo les gusta más. Cualquiera de los 10 que están en la parrilla, ¿cuál de esos 10 les gustaría ser o a quién admiran más? Y el porqué. Es importante poner el porqué, ¿no? Porque por más que sea, hay muchos. Yo creo que en esa discusión va a ganar Toto Wolff, creo. Pero yo me quedo un poco con el trabajo que ha hecho Andrea Stella. Creo que ha trabajado muy muy duro junto con Zak Brown en McLaren. Han llevado al equipo McLaren, que estaba hace unos años pues horriblemente mal. No tenían ni patrocinantes. Y ahora son los actuales campeones de constructores, ¿no? Y tienen gran posibilidad este 2025 de volver a conseguir ese campeonato. Porque según lo que vimos en los tests de pretemporada, pues McLaren está bastante bien. Así que yo me quedo actualmente con el trabajo que ha hecho Stella. Ojo, yo no tengo nada en contra de Toto. Toto ha sido un jefe de equipo extraordinario. Todos los campeonatos que ha ganado de la mano con Hamilton, lo que ganó con Rosberg. Creo que
si algo yo tengo que aplaudir de Toto, es precisamente la forma en la que gestionó, cosa que el resto de los jefes de equipo siempre son un desastre. La relación Lewis y Nico Rosberg. Cómo llevó esos 3 campeonatos que se disputaron rueda a rueda, que 2 los ganó Lewis y el otro lo ganó Rosberg. Cómo manejó eso. Creo que allí yo me quito el sombrero delante de Toto, porque cualquier otro jefe de equipo hubiese hecho un desastre. Y Toto lo supo manejar. Más allá de que el carro iba sobrado y estaban bastante solos, igual es difícil gestionar 2 egos y 2 pilotos que quieren ganar. Eso es muy difícil. Entonces, aquí voy con lo siguiente, Iván. ¿Qué harías tú si tienes, por ejemplo, la situación de Ferrari, Hamilton y Leclerc? ¿Cómo manejarías tú en un día que te toque de carrera, que tenga que ganar, que tengan el mejor carro, estén los dos peleando rueda a rueda? ¿Cómo manejarías tú esa situación en pista, por ejemplo? Siendo tú jefe de equipo, director de equipo. Bueno, eso es lo que hemos discutido siempre, ¿no? Cada vez que hablamos tú y yo o personas que a veces encontramos y hablamos de Fórmula 1, las acciones que hacen los jefes de equipo para mantener 2 egos de pilotos que tienen una hambre de ganar, una misión, sí, que es ganar. Yo digo que, como tú lo dijiste hace unos minutos, de que lo bien que manejó Toto Wolff a Nico Rosberg y a Hamilton en su momento, es una tarea que vamos a ver esta temporada con Freddy Vasseur manejando a Hamilton y a Leclerc, ¿no? Incluso Zak Brown y que yo lo haría, Stella en McLaren, no está fácil, sí, con Norris y Piastri, no está fácil. Y ya la vieron difícil y no la manejaron nada bien. Vamos a estar claro que no la manejaron nada bien, sobre todo ese Gran Premio de Hungría, que fue el desastre y de ahí como que ellos también empiezan como que a agarrar empieza como que a dañarse esa relación entre los mismos compañeros de equipo por mismos errores que están cometiendo ellos. Si Freddy Vasseur no quiere de que le pase lo mismo con Hamilton y Leclerc, de primera tienen que poner los puntos sobre la I al momento de ir a la clasificación. Mira, primero que me clasifique bien, primero que va a tener las opciones de ganar. Ahí estoy de acuerdo. Y toda la estrategia va para ese piloto. Ahí estoy de acuerdo contigo. Y el piloto que está de segundo, que mejor esté clasificado. Ahí estoy de acuerdo contigo. Y el piloto que está y el piloto que está de segundo tiene que apoyar al primero. Si ve la posibilidad o según cómo vaya la carrera, ahí vamos planteando la estrategia. ¿Ok? Sobre todo Ferrari, que siempre está acostumbrada ya de tener plan A, B, C, D, E, F, todo el abecedario completo. Bueno, a veces no le funciona ninguno. Pero ahí está difícil, Iván, porque imagínate, suponte tú que Hamilton tenga que apoyar a Leclerc, pero Hamilton también está peleando el campeonato, porque es que no es un tema de que Hamilton no tiene ya posibilidades, no, ambos tienen posibilidades. Suponte que estás en Abu Dhabi, última carrera, el que gane es campeón. ¿Cómo haces? Es imposible. O sea, yo lo veo tan difícil de gestionar eso, porque el jefe de equipo no puede tener una preferencia hacia el piloto. No puede. O sea, si llegan los dos con posibilidades de título, ¿ok? Para ganarlo, como ya pasó en Mercedes en su momento con Nico y con Hamilton, que al final, digamos, le facilitó el trabajo un poco a Rosberg el hecho de que ese día Nico partió mal, Hamilton se despegó desde la primera vuelta y lo hizo todo como que más fácil. Pero yo lo dejaría en manos de los pilotos. O sea, trataría de gestionar de que, mira, obviamente no se pueden tocar, porque si se chocan y se retiran, pues el que esté con posibilidades de ganar el campeonato va a ganar el campeonato, porque los dos se accidentaron. Pero si lo tienes que gestionar tú, ¿ok? Si lo tienes que gestionar tú, tienes que verlo desde un punto de vista bastante neutro y decir, mira, que gane el mejor. Que gane el mejor. Sí, lo que pasa es que cuando me hiciste la pregunta no me pusiste la línea de tiempo. Yo lo estoy poniendo en la primera carrera. No, pero es que en la primera carrera... A ver, desde la primera carrera obviamente lo tienes que ir viendo, pero ponte en una situación más complicada. Por eso. Ponte en una situación más complicada. En una situación más complicada, creo que lo manejaría exactamente como lo manejó Toto Wolff en el 2015. De verdad que esa fue la mejor opción y entre ellos ya tienen que ver qué hacen. ¿Ok? Eso sí. Necesito los dos vehículos que me lleguen intactos sin un rayoncito. Difícil, a la meta. Difícil. ¿Cómo lo van a hacer? No Difícil. sé. No sé cómo lo van a hacer, pero no quiero que se toque ni una rayita. ¿Ok? Porque vamos a estar claros, yo como jefe de equipo, a mí no me...
en cierto modo no me importaría quién de los dos sería campeón, pero yo quiero que mis dos vehículos lleguen a los puntos para que mi constructora sea la campeona. Que es lo que más me trae Claro, el dinero. ese viene siendo tu trabajo, ¿no? ¿Entiendes? Llevar al equipo a ser campeón realmente. Claro, Pero bueno, te toca al la equipo decisión también completo, de que llegaron no los al pilotos piloto. y ahora que la tienes complicada. Pero bueno, Iván, para ir ya, digamos, Es que- cerrando un poco el episodio, coméntame un poco. Esto está bastante interesante. Si te dan la posibilidad como jefe de equipo, en este caso ya, digamos, más nivel gerencial, y te dicen, tu trabajo hoy es contratar 2 pilotos para el equipo. ¿A quién contratarías? ¿Y por qué? Pilotos que sean actual. Los que tú pilotos quieras. que sean Obviamente no me fuera. vas a decir Michael Schumacher, no me vas a decir Mika Häkkinen. De la parrilla actual, puedes incluir a Checo, puedes incluir a los pilotos que a lo mejor han salido de la parrilla hace 2, 3 temporadas, que todavía están activos, pero no están en la Fórmula 1 ya. Los puedes incluir también. ¿A quién te traerías? Ojo, también puedes subir Claro. a algún joven, te puedes ir a uno de Indy, por ejemplo, si quieres, si te gusta. Tienes la opción de escoger 2 pilotos. ¿A quién firmas y por qué? Ok. Si yo fuera el equipo Cadillac, Ok. porque es el equipo que no tenemos Ok. piloto Muy bien. nombrado, no tenemos Muy nada. bien. Solo que tenemos que es el 11º equipo de la parrilla. Pero me gustaría, sí o sí, ya lo he nombrado varias veces y se ha especulado mucho y yo quiero que eso llegue a un término bastante bueno. Quiero que mi primer piloto sea sí o sí Checo Sergio Pérez. Necesito ese marketing, porque yo siendo una escudería nueva, por más que sea reconocido la marca Mario Andretti y sea reconocida la marca Cadillac, pero lo que me le da vida a un equipo es el patrocinio que puedo traer con Checo Pérez. ¿Ok? O sea, básicamente lo estás Y haciendo por interés. Te van sí, a matar. Los sí, virtualeros te van a matar. sí, claro, es No, billete, no, está papá. bien, es tu oportunidad, es Es tu opción. billete. Está bien, está bien. Es mi opción. Y vamos a estar claros de que si fuera por... Y yo no estoy hablando, ojo, Checo Pérez es un pilotazo. Y sigo insistiendo que fue injusta su salida de Red Bull. Y quiero verlo en Cadillac. Y yo lo contrataría porque necesito un piloto bastante experimentado. Y al día de hoy tengo 2 pilotos experimentados que son Sergio Checo Pérez y Daniel Ricciardo. Y ¿Te ojo, traerías a el Happy patrocinio de Face? Ricciardo también es bastante bueno. Happy Face. Ah, Pero Carita no, Feliz. no me traería a Happy ¿A Carita Face. Nah, Feliz? me quedaría con Checo. Ajá. Sí, me quedaría con Checo y me gustaría hacer un equipo 100% americano y le quitaría a Colapinto al equipo Alpine. Ojo, esto es una predicción, no es una predicción, simplemente es... Esto es si un yo caso fuera hipotético. el- Esto es un caso hipotético. Si yo fuera del equipo Cadillac, fuera el jefe de equipo, yo trataría de hacer eso, pues. Y siendo Mario Andretti también como lo que es él, yo haría un equipo 100% americano. No estamos hablando O nada sea, más tú de lo harías estadounidenses, habla sino hispana. del En este continente caso habla hispana, ¿no? americano. Checo y Colapinto, o sea, un mexicano y un argentino. Habla hispana 100%. Son los dos representantes de este continente que han hecho y están haciendo un buen trabajo en Fórmula 1. Pero me traería a esos 2 pilotos. Apostaría por ellos, por lo menos para iniciar con esta marca. Pueda que la peguemos o no, porque vamos a estar claros que cada vez que tenemos un... Yo al menos, si tuviera la oportunidad de hacerlo, si yo tuviera la oportunidad de contratar a 2 pilotos, yo apostaría por un balance de juventud-experiencia, pero no me iría por un experimentado muy veterano, es decir, no me iría por un Hamilton, no me iría por un Alonso, porque ya son pilotos que por su edad, su tiempo es corto ya en Fórmula 1, de alguna manera, pero sí escogería a un piloto que ya tenga por lo menos varios años en Fórmula 1, por ejemplo un Charles Leclerc, sería mi opción. Es un piloto que tiene mucha experiencia, ha ganado carreras, no es campeón del mundo, pero sabe lo que es ganar. Está en Ferrari. Le vas a quitar a Charles Leclerc a Ferrari. Estaría contratando a Charles Leclerc. Y mi
otro piloto... Bueno, tienes que bajarte con buen Y billete. mi otro piloto que yo traería a mi equipo, sin duda alguna, sería Carlos Sainz. Yo a Carlos Sainz no lo dejo morir, como decimos nosotros. No lo dejaría morir jamás. O sea, Carlos Sainz es un piloto que me puede aportar mucha experiencia, me puede aportar velocidad, bueno clasificando, buen estratega porque lo ha demostrado en pista. Buena persona como piloto, que para mí también es importante la personalidad del piloto. Y creo que me quedaría con un Carlos Sainz que es buena persona, lo quieren en el paddock. Ferrari lo quiere mucho a pesar de que tomaron la decisión que tomaron, pero sin embargo ha sido querido dentro del equipo. Igualmente en McLaren lo quieren mucho y estoy seguro de que ahora que va a estar en Williams hará un gran trabajo. Entonces mis dos pilotos seguramente serían Carlos Sainz y Charles Leclerc. Es una dupla que no hay campeones del mundo, no son campeones del mundo ninguno de los dos. Pero esa dupla de Ferrari a mí me gustaba bastante y creo que esa sería mis dos pilotos a traer en el equipo de Cadillac. Y ya para cerrar, los dos jefes de equipo que pueden hacer un buen trabajo para esta temporada 2025, Loy. Yo creo que Toto, creo que Mercedes va a estar allí. Y me quedo le voy a dar la oportunidad a Frédéric Vasseur. Yo creo que Frédéric Vasseur me tiene que demostrar que puede gestionar la relación Leclerc-Hamilton, que no va a estar fácil. Toto la tiene un poquito más fácil. Pongo a Toto no por la relación con los dos pilotos que pueda tener, sino por cómo va a llevar el equipo este año y a qué lugar lo va a poner. O sea, yo creo que Mercedes va a estar bastante arriba y no creo que ganen muchas carreras, pero sí creo que van a estar allí en el podium de equipos de constructores. Y eso me parece que es un buen trabajo de parte de Toto. Es un poco arriesgada su opción por Kimi, lo dije en su momento. Yo hubiese traído a Carlos Sainz, evidentemente, pero bueno, él tomó su decisión y espero que el tiempo le termine dando la razón, porque si no, se las va a ver feas. Pero bueno, mi apuesta sería esa, Toto Wolff y Frédéric Vasseur. Sí, bueno, y tú lo estás poniendo por los temas de que son las escuderías que pueden ganar el campeonato de esta temporada. Pero yo lo voy a llevar un poquito más allá. No, obviamente que ellos, si tienen el equipo y lo hacen bien su trabajo, van a lograr ese objetivo. Pero me gustaría que también se le diera un poquito más de fe a lo que ha hecho como trabajo Jean Wolff de Williams. Y quiero ver cómo va a ser esa gestión nueva de Flavio Briatore en Alpine. Son esas dos apuestas que voy a hacer por este año. Más allá de la posición que ellos terminen, pero sí en lo que ellos pueden dar como equipo. Claro. Por lo menos si yo veo que esta temporada Williams termina en la misma posición que terminó la temporada pasada, hermano, estás trabajando mal. Yo lo veo difícil, yo creo que Williams va a estar más arriba. Y si Alpine termina más abajo en lo que terminó el año pasado, que no estaban nada bien, ahí también te voy a decir, bueno, el retorno de Briatore no fue bueno. Eso es lo que el punto de evaluación mía. Muy bien. ¿Sí? Bueno, virtualeros, como han podido ver en el episodio de hoy, no es fácil ser jefe de equipo en la Fórmula 1 ni en ningún deporte automotor. Pero a nosotros nos interesa y escriban ustedes qué harían, cómo se desempeñarían si son jefes de equipo por un día, qué decisión tomarían, qué pilotos contratarían y por qué, muy importante. Y sobre todo, cómo disfrutarían ese día de trabajo en el equipo de su preferencia. Aquí no estamos tomándolo por equipo, sino que simplemente es montarnos en la experiencia de ser jefe de equipo por un día y estar en los zapatos de ellos. Y para que se animan más, nada más un día de trabajo por ser jefe de equipo puede llevarte unos $30,000 a $40,000. Un solo día de trabajo. Tú pensando siempre en el dinero, Iván. Tú siempre pensando en el dinero. Venga, virtualeros, pues hasta el próximo episodio donde ya entramos en la temporada 2025, así que nos veremos allí. Hasta luego. Chao, virtualeros. Siempre somos tu opción. Mientras cientos navegan, tú serás más sabio. El podcast en la red junto a mí. Un mundo virtual, peligro inminente.
mente navegamos entre sombras, siempre descontento. La conexión es frágil, un clic lo destruye. Hablamos de seguridad, prepárate y huye. Sintoniza